Ha pasado demasiado tiempo desde que publiqué una actualización, y lo siento. También ha habido cierta confusión sobre la nueva manera en que voy a publicar estas historias, las cuales, aclaro, estos próximos cuentos se publicarán de manera un poco diferente. Estarán en orden cronológico y haré todo lo posible para vincularlos entre sí, tanto como pueda, para que no se pierda demasiado. Cuando comencé como novato, nadie me informó mucho sobre el trabajo en cuanto a cosas extrañas que podrían suceder. Supongo que eso fue en gran medida para evitar que me asustara y abandonara el parque. Pero a los pocos meses de servicio, cuando todavía era un novato, un colega y yo estábamos borrachos en una fiesta y él se sinceró conmigo un poco. Sí, las cosas pueden volverse algo extrañas, supongo. Creo que las peores son cuando la gente muere simplemente cuando no debería, ¿sabes? O como cuando los encontramos muertos 10 minutos después de que alguien dijera que los vio por última vez. Estaban perfectamente cuando me los crucé en la vuelta, lo juro. Ese tipo de mierda. Por ejemplo, estaba este tipo a quien encontré una primavera en un sendero muy transitado. Alguien llegó al centro de vigilancia completamente fuera de sí, por un tipo que yacía en el medio del camino, en un charco de sangre gigante allá afuera. Y encontramos a este señor muerto como un clavo, lo cual claramente así debía de ser, pues la parte posterior de su cabeza estaba hecha puré de patatas. El cráneo estaba diezmado y el cerebro se le escapaba como relleno de gelatina. Mas el tipo era viejo, así que imaginas, ok, probablemente se cayó y se golpeó la cabeza. Las personas mayores se caen todo el tiempo, no es la gran cosa. Excepto que esta área donde cayó no tenía rocas. Ni siquiera había tocones o ramas gruesas. Y para colmo de eso, no había rastro o camino de sangre, por lo que claramente había muerto donde estaba. Cuando aprecias estos detalles, empiezas a sospechar que es un posible asesinato. No obstante, había personas muy próximas a él en ese momento. Si alguien lo hubiera sorprendido por detrás y matado en el sendero, evidentemente alguien lo habría de haber escuchado. Una vez más, si este fuera el caso, existiría un rastro de sangre o manchas salpicadas en todas las direcciones, pero todos en la escena mencionaban y decían que parecía exactamente como si el hombre se hubiera caído y golpeado de cabeza contra una roca. Así que, ¿con qué carajo se golpeó? Y luego estaba esta señora que hallé en un parque diferente hace unos 5 años, cuando estaba al norte del estado. La encontramos en medio de una zona poblada por enebros, ¿sabes? Muy próxima a la base de uno de estos árboles, como si se hubiera aferrado al tronco. La movimos para retirarla del lugar y un chorro de agua emanó de su boca, mojándome los zapatos. Su ropa estaba seca y su cabello también, pero la cantidad de agua que había en sus pulmones y su estómago era increíble. Era irreal, hombre. ¿Qué dijeron los forenses? En el informe de la autopsia se apuntó al ahogamiento como causa de muerte. Sus pulmones estaban atestados de líquido. Esto, a pesar de que estábamos en mitad del desierto y que no había ni una sola extensión de agua en kilómetros, ni charcos, nada. Ni señales de alguien más en las cercanías, es decir, sí, venga, es posible que fueran asesinados, pero ¿por qué pasarse tanto para hacerlo así? ¿Por qué no simplemente apuñalarlos y ya está? No sé. Simplemente se me hace muy raro. Claro que por supuesto aquellas historias me asustaron un poco, pero estábamos borrachos y supongo que acabé tomándomelo como una especie de mera coincidencia fantástica. También me pareció que estaba exagerando, puesto que, bueno, ya saben, estábamos muy ebrios. Bien,
Ahora, no me gusta hablar mucho sobre el siguiente caso, pues fue algo terrible, e hice todo lo posible por olvidarlo. Pero, evidentemente resulta más fácil decirlo que hacerlo. Ocurrió aproximadamente 6 meses después de la conversación que tuve con mi amigo en el bar, y hasta ese momento, nada demasiado extraño me había sucedido durante mis turnos. Algunas cosas inusuales, evidentemente las escaleras, aunque resulta extrañamente fácil acostumbrarse a esta clase de cosas, cuando los demás las tratan como algo normal. Pero aquello fue algo diferente. Un joven de aproximadamente 20 años, que tenía síndrome de Down, desapareció después de que su familia lo perdiera de vista por un instante, en uno de los senderos principales del bosque. Algo así era bastante extraño, pues él jamás se había alejado de su madre. La mujer estaba completamente convencida de que lo habían raptado, y desafortunadamente un patrullero que actualmente ya no trabaja en el parque tuvo la genial idea de insinuarle a la mujer que nadie querría secuestrar a alguien que, bueno, con ese tipo de discapacidad. El imbécil no tuvo la más mínima delicadeza al decir las cosas. Perdimos bastante tiempo intentando tranquilizar a la mujer para obtener información suficiente sobre el joven, y entonces emitimos un reporte oficial de persona desaparecida. Debido a la urgencia de la situación, dado que el muchacho no tenía capacidad de llevar a cabo tareas básicas por su cuenta, logramos que la policía local colaborara en la búsqueda también. No logramos encontrarlo en la primera noche, lo que fue algo devastador. Nadie quería imaginarlo a él, estando completamente solo, allá afuera. Pensábamos que había continuado deambulando, siempre por delante de nosotros. Al día siguiente solicitamos la asistencia de helicópteros y encontraron al joven en un pequeño desfiladero. Colaboré en los esfuerzos para transportarlo, pero su estado era grave, y creo que todos en el equipo sabíamos que no sobreviviría. Se había caído y quebrado la columna vertebral. No tenía sensación de la cintura para abajo. También se había roto ambas piernas, un fémur, y había perdido bastante sangre. El miedo y la confusión mientras estaba solo probablemente no hicieron más que empeorar sus heridas mientras intentaba arrastrarse de un lado a otro. Sé que suena horrible, pero cuando estábamos en el helicóptero, le pregunté por qué se había alejado. Quería que me dijera algo para contarle a su madre, para hacerle saber a aquella mujer que no había sido su culpa, pues el joven estaba agonizando y probablemente no podría llegar a preguntarle ella misma. Con lágrimas en los ojos me dijo que el niño triste había querido que jugara con él. Mencionó que este niño quería un intercambio para poder regresar a casa. Entonces cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, se encontraba en aquel desfiladero. No estoy seguro de si fue exactamente lo que quiso decir, pero más o menos esa fue su idea. Seguía llorando y preguntando dónde estaba su madre. Tomé su mano e hice lo mejor para intentar tranquilizarlo. «Tengo mucho frío», siguió diciendo. «Hacía mucho frío allá afuera. Mis piernas estaban congeladas. Hace frío en mí». Su agarre se hacía cada vez más débil y eventualmente dejó de hablar para cerrar los ojos un momento. Entonces, cuando nos encontrábamos apenas a 5 minutos del hospital, me miró fijamente con lágrimas enormes que se derramaban por sus mejillas y me dijo: «Mamá ya no podrá verme. Adoro a mami. Ojalá que estuviera aquí». Entonces, cerró los ojos y nunca más los volvió a abrir.
Fue algo terrible. No me gusta hablar sobre esto. Aquel caso fue uno de los primeros que me afectó de forma severa. Me afligió tanto que contacté con un guardabosques senior, quien me ayudó bastante a superarlo. Con el paso del tiempo, y mientras comenzamos a conocernos mejor el uno al otro, terminó compartiendo conmigo una de sus anécdotas. Era perturbadora, pero me ayudó a darme cuenta de que no era el único afectado por las cosas que suceden allá afuera. Creo que esto sucedió antes de que empezaras en este lugar, porque si hubieras estado aquí en ese entonces, lo recordarías. Por ciertas razones no se convirtió en noticia, pero la mayoría del personal que se encuentra aquí desde hace algún tiempo lo conoce. El parque vendió unas hectáreas de tierra a una empresa de explotación forestal. Fue un tema bastante polémico, pero no se trataba de un terreno muy extenso o con árboles demasiado viejos. Y fue poco después de la recesión, así que necesitábamos el dinero con urgencia. Como sea, la compañía se encontraba trabajando en su porción de tierra y cierto día recibimos una llamada requiriendo que supervisores acudan de forma inmediata al lugar. No sé por qué, pero terminé yendo junto con otros compañeros. Aparte de los que lideraban, supongo que porque la unión hace la fuerza, para ver qué sucedía. Cuando llegamos, todos los empleados se encontraban reunidos en torno a un árbol recién talado. Estaban como locos, exclamando toda clase de sinsentidos, y el capataz se aproximó exigiendo saber que a qué creíamos que estábamos jugando. ¿Qué demonios es esto? ¿Una broma de mal gusto? ¿Se creen muy valientes para hacer este tipo de cosas? Compramos esta tierra de forma limpia. No teníamos ni idea de lo que estaba hablando, así que el capataz nos condujo al árbol derribado y mencionó que, al cortarlo, se encontraba en ese estado y que así no le servía para nada. Una parte al interior del árbol estaba podrida y hueca, y cuando cerraron el tronco por la mitad para exponerlo, encontraron en el interior una mano. Se trataba de una mano humana perfectamente cercenada, y parecía que se había incrustado a la perfección en la parte interna del tronco del árbol. Bien, pues, ahora somos nosotros los que empezamos a creer que estos tipejos eran los que nos querían jugar algún tipo de broma desagradable. Les dijimos que no nos gustaba que nos tomaran del pelo de una forma tan estúpida, cuando había casos tan importantes por atender. Y comenzamos a retirarnos de allí, pero entonces dijeron que habían llamado a la policía y que convocarían a los medios si abandonábamos el lugar. Esto último alarmó bastante a los supervisores, así que se quedaron para conversar con la policía. Los dos bandos negaban que hubieran colocado la mano en ese lugar. Además, ¿de qué forma era físicamente posible? No había duda de que era una mano real, pero no se encontraba momificada o esquelética. Estaba fresca. Parecía que la habían cortado ese mismo día. Y definitivamente se había integrado a la madera. Era posible ver el molde al interior del tronco. Los leñadores insistían en que no la habían colocado en ese lugar. Los policías hicieron que cortaran aquella sección del árbol en un trozo más pequeño. Después, se los llevaron y acordonaron el área. La investigación fue enorme, pero sé que no encontraron ninguna respuesta. Y ahora se convirtió en una especie de leyenda, aunque, hasta donde sé, el parque jamás volvió a vender un terreno a una empresa maderera. Como todos saben, recientemente fui a un entrenamiento y escuché historias tan maravillosas como aterradoras. Uno de los sujetos que conocí en ese lugar me relató una historia mientras estábamos reunidos alrededor de la fogata. Estábamos muy ebrios. Creo que ya van notando ese patrón que se repite frecuentemente en estas reuniones. Y comenzamos a intercambiar anécdotas. Me contó la siguiente. Junto con otro colega hacíamos un recorrido por el bosque, pues algunos campistas
Habían reportado gritos durante la noche, así que fuimos a investigar si algún maldito puma acechaba el área, hecho que me molestó bastante. Ya habían aparecido 3 de esos animales en zonas donde las personas suelen acampar, y no soportaba tener que lidiar con otro más. Además, les tengo un odio especial. Son un dolor de cabeza, hacen ruidos horrendos y me provocan un miedo profundo. Putos gatos, trozos de mierda. Me encontraba allí, rastreando al animal con mi compañero, convencido de que se trataba de uno realmente grande. Divisamos varias ramas rotas y aparentemente su guarida. Cuando notifiqué al equipo, me pidieron confirmación. Eso significaba que debíamos buscar un montículo de excremento para probar que el animal rondaba el lugar. No encontré nada, literalmente, aunque para mí ya había suficiente evidencia. Resultaba evidente que el maldito animal se encontraba en aquel lugar, aunque no estuviéramos pisando sus porquerías o pudiéramos verlas de cerca. Mi compañero se apartó para ir a orinar o hacer sabe Dios qué, y yo me quedé atrás, observando una pequeña marca bajo un árbol. Creí que se trataba de un zorro y realmente me encantan esos animales. Me parecen muy agradables. Como sea, me encontraba observando el árbol y empiezo a escuchar ruidos de ramas rompiéndose que provenían de la dirección opuesta a donde mi compañero se había dirigido. Desenfundé la pistola, pero tú y yo sabemos que esto no le hace ni cosquillas a un gato. Me pongo en cuclillas y grito para que mi compañero traiga su gordo trasero de regreso hasta donde estoy, pero está demasiado lejos y no logra escucharme. Me levanto e intento determinar de dónde viene esta cosa. Y no bromeo. Casi me orino en los pantalones. Se trataba de un hombre que iba directo hacia mí, dando saltos mortales, hacia atrás, en medio del puto bosque. En lugar de caminar como cualquier persona normal, este tipo ejecutaba toda clase de piruetas locas en el aire y te lo juro por Dios, no se golpeaba con ningún árbol o arbusto. Era como si supiera exactamente a dónde estaba dirigiéndose. Le grité para que se detuviera apuntándole con el arma, pero seguía avanzando y... mierda, empecé a alterarme. Disparé en dirección al suelo cerca de él y fue la cosa más estúpida que he hecho, pero no quería que este demente se acercara más a mí. Cuando disparé se encontraba a unos 15 metros de distancia y apenas escuchó el sonido se dio media vuelta y empezó a dar saltos mortales hacia atrás, de regreso al puto bosque. Mi compañero escuchó el disparo y volvió rápidamente hacia mí preguntándome que qué había sucedido. Le conté que había un puto tipo loco en el bosque hasta arriba de Dios sabe qué mierda y que debíamos salir de allí lo más rápido posible. Le mencioné a la policía lo que sucedió y no me metí en problemas por haber disparado. Aunque no tengo ni idea del tipo de droga que aquel hombre se debió haber metido. Jamás había visto algo así en mi vida. Fue una puta locura. Creo que todos estamos de acuerdo en que hay cosas extrañas sucediendo en los bosques, y aunque no voy a proporcionar sugerencias de lo que puede hacer ni mucho menos a fabricar teorías, con esto quiero demostrarle lo jodidamente importante que es mantenerse a salvo cuando nos encontramos allá afuera. Sé que muchos de ustedes se creen invencibles, pero es un hecho que puedes morir en el bosque, lastimarte o simplemente desaparecer. Es algo muchísimo más sencillo de lo que imaginarían. Pido disculpas por esta actualización relativamente corta, muchachos. Haré todo lo que pueda para continuar esta serie lo antes posible. Gracias a todos por su continuo apoyo. Significa el mundo entero para mí.